Todos hemos leído en algún momento el famoso diluvio que se encuentra en el libro del Génesis, el cual tenemos como el protagonista principal a Noé, que toma una pareja de cada especie, una pareja de animales, construye un arca y durante 40 días y 40 noches llueve sin cesar. Una lluvia que tiene como autor principal a Dios, un Dios que parece que frente a la maldad del ser humano se enoja y ejerce justicia, es decir, castiga esa maldad. Ahora, la gran pregunta ¿es Dios quien castiga? ¿Es Dios quien manda la muerte vestida de agua? El profesor Juan Manuel González nos va a estar explicando este texto sobre el tema del diluvio. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos interpretarlo hoy en día? Quédate ahí porque lo próximo que se viene es su interpretación. Al comenzar la lectura de la Biblia, en los capítulos 6 al 9 del libro del Génesis, nos encontramos con el relato del diluvio. Es un relato que está inspirado en el relato de los babilonios. Tenemos que saber que los pueblos antiguos casi todos narraban sus propios diluvios. Hoy registramos por lo menos 122 relatos de diluvios de diversos pueblos. El de la Biblia está fuertemente inspirado en el relato de los babilonios. Por eso voy a establecer algunas diferencias. Primero, ¿cómo comienza el relato del diluvio de los babilonios? Comienza así, dice que los dioses mandan un diluvio porque los seres humanos no les permiten dormir la siesta. A usted le parecerá un chiste lo que estoy diciendo, pero no le quiero leer el texto que es largo. Pero dice así, y esto es importante porque, ¿qué significa? Los dioses nos pueden mandar un diluvio por cualquier motivo, importante o no importante. Entonces yo tengo que tener a los dioses en agrado y por lo tanto debo ofrecerles sacrificios, porque yo no sé por qué motivo, importante o no importante, me pueden mandar un diluvio. De aquí nace el concepto de la religión como temor de los dioses. Entonces, y de aquí van a ser también la crítica marxista a la religión. La religión es lo opio de los pueblos, porque la religión hace que los hombres le tengan temor a los dioses. En cambio, la Biblia no comienza así. El relato del diluvio aparece, en la Biblia aparece, es el intento de Dios de frenar la expansión de la violencia. Entonces hay una violencia desmesurada y Dios le va a poner un límite a esta violencia desmesurada con el relato del diluvio. Entonces el relato del diluvio no es un castigo para los seres humanos, sino que viene a ponerle un límite a la expansión de la violencia. Entonces, el comienzo de ambos relatos del diluvio son diversos. El cierre, el final del relato del diluvio de ambos también son muy diversos. En la Biblia, ¿cómo termina? Dios diciendo 3 veces, nunca jamás habrá diluvio. En la Biblia termina Dios bendiciendo a la humanidad. En la Biblia termina con el arco iris. Entonces, ¿qué significa el arco iris? Fíjense, ustedes vieron que cuando un deportista deja el fútbol, por ejemplo, decimos colgó los botines, o abandona el boxeo, decimos colgó los guantes. Bueno, más o menos la Biblia quería decir esto: Dios colgó el arco del guerrero y Dios era un Dios de paz. El arco iris representa que es un Dios de paz, que ha abandonado el arco de la guerra, ¿no? Entonces, la Biblia termina con un gran símbolo de paz, con bendición a los hombres, o sea, dando esperanza. En cambio, el relato del diluvio, no hay bendición, no se dice que no va a haber diluvio, no hay arco iris. En el relato babilonio no hay esperanza. El final, el término del relato es negativo. ¿Por qué? Porque en el mito lo que interesa es asustar al pobre y al ignorante. Entonces el control social viene por la ignorancia y por el miedo. Por eso es que termina todo mal, porque el rol del mito era controlar al pobre. En cambio, la Biblia transformó este relato que era
negativo, de desesperanza, lo convirtió en una buena noticia, en una esperanza. El otro detalle que quiero insistir en el relato bíblico como originalidad de la Biblia es el siguiente. Noé, dice la Biblia, que era un varón justo. Noé merecía salvarse. Pero dice la Biblia que con el arca en el arca de Noé entraron también sus tres hijos con sus nueras y su esposa. Y la Biblia expresamente, intencionalmente, no dice que sean varones o mujeres justos. Y esto para la Biblia es muy importante. ¿Y cuál es el mensaje de la Biblia? Si el arca era el símbolo de la salvación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En el arca de la salvación entran los que merecen y los que no merecen. Noé, que sí merece, y la familia que no merecía. O sea que el relato del diluvio, el arca de la alianza significa, el arca de Noé significa este. La salvación es para todos, no solo para los buenos, no solo para los justos, para los demás también. Por eso es un relato de esperanza y es un relato que habla del amor de Dios para todos.